¿Alguna vez has mirado tu trayectoria de vuelo en esa pequeña pantalla frente a ti y te has preguntado, ¿por qué volamos de esta manera? Mira el mapa de rutas de vuelo globales y notarás algo extraño. Uno de los cuerpos de agua más grandes de la Tierra, el Océano Pacífico Sur, está casi completamente vacío de huellas de aviones. Es como si los pilotos lo estuvieran evitando deliberadamente. Y hoy lo están haciendo. Te voy a mostrar por qué esta enorme extensión de nuestro planeta se ha convertido en la mayor tierra de nadie de la aviación. Lo que estás viendo no se trata de conveniencia, o incluso de ahorrar combustible. Se trata de supervivencia porque cuando vuelas sobre el Pacífico Sur te comprometes a uno de los viajes más aislados de la Tierra, donde la opción de aterrizaje de emergencia más cercana podría estar a más de 3 horas de distancia. El Pacífico Sur, no es solo grande, es enorme. Cubre más de 27 millones de millas cuadradas para ponerlo en perspectiva. Es más grande que toda la Tierra de la Tierra combinada. Pero solo el tamaño no es lo que pone nerviosos a los pilotos. Es el vacío, piensa en vuelos sobre el Atlántico Norte. También están cruzando un océano, ¿verdad? Pero el Atlántico Norte tiene una red bien establecida de aeropuertos en Canadá, Groenlandia, Islandia y las Islas Británicas. En ningún momento, un avión está a más de 2 horas de las opciones de aterrizaje de emergencia. El Pacífico Sur es una historia completamente diferente. Si vuelas de Sydney a Santiago, la ruta más corta te lleva justo a través del corazón del Pacífico Sur, pero al hacerlo, eso significa volar miles de millas sin una sola opción adecuada de aterrizaje, de emergencia. Y eso nos lleva a nuestra primera razón principal. Los vuelos comerciales evitan el Pacífico Sur. ETOPS o ETOPS significa estándares de rendimiento de operaciones de 2 motores de alcance extendido, pero los pilotos tienen su propia definición no oficial. Los motores giran o los pasajeros nadan. Así es como funciona. Cada avión bimotor está certificado para volar una cierta distancia, desde el aeropuerto adecuado más cercano. Esto se mide en minutos, no millas, porque lo que importa es cuánto tiempo puedes permanecer en el aire si falla un motor. Los primeros aviones bimotores solo estaban certificados por 60 minutos desde el aeropuerto más cercano. Eso apenas es suficiente para cruzar el Canal de la Mancha. Los aviones modernos de hoy, como el Boeing 787 o el Airbus A350, pueden alcanzar hasta 370 minutos, es decir, más de 6 horas con un solo motor. Pero incluso con esas habilitaciones extendidas, el Pacífico Sur presenta un desafío que lleva a ETOPS a sus límites. Quizás te preguntes, ¿qué pasa con los aviones de 4 motores como el Boeing, Sea-Ray o el Airbus A380? No están restringidos por ETOPS, ¿verdad? Eso es técnicamente cierto. Los aviones de 4 motores teóricamente pueden volar a cualquier lugar. Pero aquí está la realidad. Incluso con 4 motores, ninguna aerolínea quiere estar a 2 horas de la pista más cercana cuando las cosas van mal. Y no son solo las fallas de motor lo que nos preocupa. Las fallas de motor son extremadamente raras en la aviación moderna, pero también lo son otras emergencias como problemas médicos, incendios o pérdida de cabina a presión. Son temporales y requieren un aterrizaje inmediato. Si un pasajero tiene un ataque cardíaco sobre el Atlántico Norte, puede desviarse a Islandia o Groenlandia sobre el Pacífico Sur. Sus opciones son muy limitadas, lo que nos lleva a un concepto en aviación llamado el punto de no retorno. Cuando se vuela sobre vastos océanos, los pilotos calculan este punto, después del cual es realmente más rápido continuar hasta su destino y luego regresar al lugar de donde vino. Cruce esta línea invisible sobre el Pacífico Sur. Pacífico y estás comprometido, con horas de vuelo, con redes de seguridad mínimas. Permíteme darte un ejemplo del mundo real que ilustra cuán desafiantes pueden ser estas vastas distancias. En agosto de 2010, el vuelo 74 de Qantas volaba de San Francisco a Sydney cuando uno de sus motores falló sobre el Océano Pacífico. El avión, un Boeing 747 con 4 motores, era perfectamente capaz de volar de forma segura con 3 motores. Pero el capitán tomó la decisión de regresar a San Francisco y aterrizar el avión impecablemente y salvando vidas valiosas. Este incidente resalta por qué las aerolíneas prefieren rutas que mantengan a los aviones a una distancia razonable de los aeropuertos de desvío, incluso si eso significa volar por una ruta menos directa. Ahora hablemos de algo contraintuitivo. La distancia más corta, entre 2 puntos en un globo terráqueo, no es lo que parece en un plano. Las aerolíneas siempre intentan volar lo que se llama una ruta de círculo máximo. El camino más corto entre 2 puntos en una esfera para, por ejemplo, si tomas un vuelo de Nueva York a Tokio en un mapa plano, parece que debería volar directamente hacia el oeste a través del Pacífico. Pero la ruta del círculo máximo en realidad lleva al avión sobre Alaska y hacia abajo a través de Siberia. Parece un desvío significativo en un mapa plano, pero en realidad es el camino más corto. Cuando aplicamos esto a las rutas del Pacífico Sur, sucede algo interesante.
La ruta del Círculo Máximo de Sydney a Santiago. En realidad no atraviesa la parte más profunda del Pacífico. Las curvas descienden hacia la Antártida, lo cual es una suerte para la aviación, porque significa que la ruta más corta también mantiene a las aeronaves más cerca de los posibles lugares de aterrizaje de emergencia en Nueva Zelanda y el sur de Sudamérica. Pero incluso con esta ventaja geográfica, estas rutas aún superan los límites de seguridad. El Pacífico Sur no solo está vacío, sino que también alberga algunos de los climas más impredecibles y severos del planeta. A diferencia de las áreas terrestres donde miles de estaciones meteorológicas proporcionan datos en tiempo real, vastas extensiones del Pacífico Sur tienen una cobertura satelital de monitoreo meteorológico mínima. Ayuda, pero pronosticar sigue siendo menos preciso que en áreas superpobladas. Esto es importante debido a un fenómeno que los pilotos temen: la corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente de aire estrecha y rápida que se encuentra en la atmósfera del Pacífico Sur. Puede alcanzar velocidades superiores a 322 km/h y crear turbulencias extremas sin la capacidad de pronosticar y evitar estas condiciones con precisión. Condiciones. Vuelos sobre el Pacífico Sur. El Pacífico enfrenta otra capa de riesgo, especialmente durante la temporada de ciclones de noviembre a abril, pero el clima no solo afecta la comodidad, sino que también impacta los cálculos de combustible en la planificación de combustible. Para los vuelos oceánicos, son increíblemente precisos. Las aerolíneas calculan cuánto combustible se necesita para la ruta planificada, además de las reservas para patrones de espera, desvíos y vientos en contra inesperados al volar sobre el Pacífico Sur. Estas reservas de combustible deben ser mucho mayores porque las distancias de desvío son mayores, lo que significa transportar más combustible, lo que agrega peso, lo que luego requiere incluso más combustible para transportar ese peso adicional. Es un problema complejo que afecta directamente los resultados de una aerolínea. Un Boeing 737 completamente cargado que cruza el Pacífico Sur podría necesitar transportar entre 10 y 15 toneladas adicionales de combustible de contingencia en comparación con una ruta de longitud similar en áreas con más opciones de desvío. Ese peso adicional se traduce en aproximadamente $10,000, $15,000 en costos adicionales de combustible por vuelo, cuando las aerolíneas operan con márgenes de ganancia de solo 5 a 15%. Estos costos importan. Otro factor crítico es la cobertura del control de tráfico aéreo. El espacio aéreo ocupado como América del Norte y Europa tiene cobertura de radar superpuesta y comunicación de radio, frecuente en áreas remotas. Es una historia diferente. Las aeronaves a menudo están más allá del alcance del radar y se comunican a través de radio de alta frecuencia que puede ser poco confiable o comunicaciones por satélite. El Pacífico Sur tiene particularmente cobertura escasa. Algunas partes tienen espacios donde la posición de la aeronave solo se informa cada 30 minutos. La tecnología moderna está abordando esto. La transmisión de vigilancia dependiente automática ADS-B permite que las aeronaves transmitan su posición a través de frecuencias de radio a otras aeronaves o estaciones terrestres. Pero la implementación no es universal y el sistema no es infalible. Este desafío de comunicación agrega otra razón más por la que las aerolíneas prefieren rutas con mejor infraestructura. A pesar de estos desafíos, algunos vuelos lo hacen porciones transversales del Pacífico Sur. Veamos las excepciones notables. LATAM Airlines opera vuelos de Santiago a Sydney, Oakland a Santiago y Melbourne a Santiago, todos los cuales cruzan rutas en el Pacífico Sur. Qantas y Air New Zealand también operan vuelos entre Australia o Nueva Zelanda y Sudamérica. Estas rutas se planifican cuidadosamente para minimizar el riesgo. Se mantienen lo más cerca posible de las islas, con capacidad de aterrizaje de emergencia y operan con aeronaves que tienen las calificaciones ETOPS más altas. Por ejemplo, Air Nueva Zelanda usa Boeing 7879 Dreamliners con calificaciones ETOPS de 330 minutos para su vuelo de Oakland a Nueva York. Esas excepciones confirman la regla. Incluso cuando los vuelos comerciales cruzan el Pacífico Sur, lo hacen con cautela, con una planificación exhaustiva y utilizando las aeronaves más avanzadas disponibles. A medida que mejora la tecnología aeronáutica, veremos más vuelos cruzando el Pacífico Sur con aeronaves modernas como el Boeing 787 y el Airbus. Los A350 son más fiables que nunca. Las fallas de motor son cada vez más raras. El seguimiento por satélite proporciona mejores datos de posición. El pronóstico meteorológico también continúa mejorando, pero persisten algunos desafíos fundamentales. En primer lugar, las grandes distancias entre los lugares de aterrizaje de emergencia no cambiarán. En segundo lugar, las emergencias médicas siempre requerirán aterrizajes rápidos. En tercer lugar, la economía de transportar combustible adicional para contingencias.
sigue siendo desfavorable. También hay otro factor: preocupaciones medioambientales. A medida que la aviación se enfrenta la creciente presión para reducir las emisiones de carbono, las rutas ultralargas, que requieren transportar combustible adicional, pueden volverse menos atractivas, ya que la industria está evolucionando conceptos como los aviones propulsados por hidrógeno y los algoritmos avanzados de planificación de vuelos podrían eventualmente cambiar la forma en que abordamos las rutas del Pacífico Sur, pero por ahora el vasto vacío del Pacífico Sur sigue siendo el mayor desafío de la aviación.